Primero, la saga del exilio. En realidad se llama la saga del exilio porque los fans le pusieron la saga del exilio. Nadie en ninguna parte oficialmente de DC le llamó en algún momento la saga del exilio. Pero todos los consumidores de los cómics de Superman le comenzaron a llamar casi de inmediato la saga del exilio. La saga del exilio no comienza aquí. En realidad, comienza por acá. Con el Superman de Byrne. Byrne llega a Superman con la promesa de DC de que él iba a poder tener control total sobre las series. Y que ese control total se iba a manifestar en que él podía llevar adelante las historias como él quisiera. Como este es el Superman post-crisis, DC había tenido o había asumido unos ciertos compromisos propios. Como que, por ejemplo, no iba a revivir ciertas cosas. Como, por ejemplo, que Superman iba a ser sí o sí el último kryptoniano. Supergirl no iba a existir. De hecho, esta que ven aquí no es Supergirl. Aquí hay una trampa argumental bien interesante. Superman en un momento de su historia, en unos capítulos anteriores, que lamentablemente ese cómic no lo tengo, conoce a un Superboy de un universo de bolsillo. Ese Superboy del universo de bolsillo en algún momento desaparece y la Supergirl de este universo de bolsillo, que es Lana Lang, pasa a este universo a buscar a Superman para que le ayude a encontrar a este Superboy. En este universo de bolsillo había un Luthor que era entre comillas bueno, tenía ciertos errores, pero en principio trataba de hacer el bien. Pero también existían ciertos personajes como estos tres kryptonianos malvados, que eran Zod, Zahora, este era Zod, Zahora y Quetzalcoatl, que es este, que ciertamente es una clara remembranza a los tres kryptonianos de Superman, la película de Richard Donner. Llegado a un punto, y lamento el spoiler, Superman decide matar a esos tres personajes en este universo de bolsillo con Kryptonita verde, después de que ellos habían devastado completamente la Tierra de su universo de bolsillo, matando a miles de millones de personas. A partir de ese momento, Superman empieza a tener unos conflictos internos personales sobre su decisión de si él tiene derecho a ser juez y jurado para cualquier caso, considerando que Superman es un personaje súper poderoso. Como les decía, Byrne genera esta historia y posteriormente a la historia de Supergirl que les contaba, él tiene un conflicto con DC y decide abandonar DC a causa de que no le permitían, o más bien no le cumplieron el trato que le habían ofrecido de tener control total sobre las historias de Superman, y decide retirarse, pero según la editorial y según el propio Byrne, él había dejado listos los argumentos de las historias que venían, y esta era la principal. Como les contaba, Superman desarrolla doble personalidad. Cuando se da cuenta de esta situación, de que él en realidad en las noches se transforma en Gunbuster, va a hablar con el profesor Hamilton y gracias al profesor Hamilton consigue esta unidad de teletransporte unipersonal con una pequeña reserva de oxígeno, porque Superman no necesita comer, pero sí porque sus células, las células de su cuerpo, transforman la energía de la luz en energía, la luz en energía, pero sí necesita oxígeno porque no genera oxígeno. Una vez que consigue la unidad de teletransporte, va con sus padres, les explica la situación, se despide de sus padres de Lana Lang y se va al espacio, iniciando el teletransporte y cayendo en una zona indeterminada del espacio, y comienza sus aventuras en esta saga. Al comienzo, Superman simplemente viaja sin ton ni son, pero ya en el segundo número se encuentra con la primera raza alienígena de esta saga, que curiosamente es muy parecida a la terrícola. Por lo mismo, cuando se siente abrumado, se aleja de ellos. Mientras tanto, en la Tierra ocurren otras historias. Se empieza a buscar a Clark Kent. Se nota la ausencia de Superman por ciertos eventos que ocurrieron, pero también Clark Kent desaparece, revelando una historia secundaria muy menor para mi gusto, que es que Intergang, el grupo mafioso internacional, era auspiciado por Darkseid de Apocalypse, que es una historia que sinceramente para mí no tiene mucho sentido. Yo me centro más bien en la historia, en los viajes espaciales de Superman en esta historia,
A mí todo el tema de Intergang no me, no me convence, no me convence el argumento, no me convence porque lo hacen así. Pero bueno, en su viaje Superman se encuentra con diferentes razas, diferentes seres. Aquí hay una muy interesante. Él entra, o más bien aparece, y empieza a ser como atacado por estas amebas espaciales. Trata de alejarse de ellas y choca con un muro. Se da cuenta de que está en un lugar que no puede atravesar de ninguna forma. Ve una luz, intenta llegar a la luz, no llega a ella. Y entonces, después de un poco de práctica, o más bien de deducción, se da cuenta de que el lugar donde está no es el espacio, sino que está en el interior de un organismo gigantesco en el universo. Y que lo que lo habían estado atacando, estas como amebas, eran como los jugos estomacales de la criatura. Y entonces toma su cinturón, aplica nuevas coordenadas y desaparece, apareciendo en el espacio. Después se encuentra de nuevo con uno de los seres alienígenas que les mostré, lo salva y se da cuenta de una situación aterradora que se había vivido ya en la serie regular de Superman, que yo lamentablemente esos números no los tengo. Esos son de los pocos números que me van quedando sin completar de la edición 5, que es una historia en donde un ser extraterrestre viaja a la Tierra, llega a un pueblo, captura a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, les quita sus cerebros y los almacena. Después de eso, el pueblo más bien toma control telepático de Superman y entre comillas los obliga, o más bien obliga a Superman a matarlos, porque ellos no querían seguir viendo esa forma. Y Superman se encuentra con este ser extraterrestre en el espacio. Bueno, ¿por qué le digo ser extraterrestre? Porque el nombre del ser es, no sé si se puede leer ahí bien, es el profeta. Dejémoslo en el profeta, que va por el espacio capturando y almacenando cerebros. Esta es una de las historias más potentes que yo vi en la saga. Es una historia que más me gustaron, que más me impresionaron. El final no estoy muy de acuerdo, pero qué rayos, la historia en sí está bien buena. Después Superman intenta cultivar en un planeta. Aquí ya tenemos a Luthor afectado por la radiación de su anillo de kriptonita, que había ocupado un par de años, y le tuvieron que amputar la mano. De hecho, en uno de estos correos se le consultaba a Miguel G. Saavedra si existía la viñeta del corte de la mano de la operación para extirparle la mano al ex Luthor, y él mismo decía que, pero ¿por qué quieren ver eso? Además eso no existe. Era muy rara esa petición. Como les decía, dentro de la historia hay una historia secundaria de lo que ocurrió en la Tierra. Luthor expresa su deseo de comprar Star Labs y inicia una OPA, una oferta pública de acciones. Una OPA hostil es una oferta pública de acciones sin el beneplácito de la entidad de la cual se pretende comprar las acciones. Toda esa historia secundaria no me parece muy interesante, pero lo que sí me recuerdo que en esa época me puse a estudiar qué rayos era una OPA, y hasta que descubrí que era una OPA, porque no lo explican en ninguna parte. También aparece Mxyzptlk. Aquí hay todo un tema. Como les contaba, 5 había decidido, más bien se había autocomprometido a que habían ciertos tópicos que no iban a volver a ocurrir en esta nueva continuidad de Superman. Primero, Superman era el último kryptoniano, no había más kryptonianos. Segundo, se iba a eliminar a Krypto, a la Fortaleza de la Soledad y a Mxyzptlk. Y esta es la primera vez que ya se rompe ese compromiso. Mxyzptlk vuelve a aparecer, generando para los lectores de esa época gran incertidumbre, porque qué rayos hacemos con este tipo que no tiene ningún sentido en la historia. Pero bueno, a pesar de eso, y por mucho tiempo, DC mantuvo su compromiso. De hecho, que yo recuerde, al menos pre-muerte de Superman, no existe Krypto. Superman sí era el último kryptoniano. La Fortaleza de la Soledad volvió, pero volvió de forma mucho más
sutil, como una especie de museo kryptoniano más que propiamente tal la fortaleza de Superman. Pero bueno, como les contaba, esta es como la primera gran traición a ese compromiso que hizo DC, permitir que Mixed Picket apareciera en la historia. Y aquí entramos en lo que es la historia principal de la saga del exilio, que es Superman atrapado por una nave esclavista que lo lleva como gladiador a las arenas de lucha de Mongul. Mongul ya era un personaje que existía pre-crisis. Era como una especie de sucedáneo de Darkseid. Cuando no querían ocupar a Darkseid, ocupaban a Mongul. Y de hecho, me atrevo a decir que en este caso es lo mismo. Superman ya había tenido una historia con Darkseid en la etapa Byrne. Y yo supongo que cuando termina la etapa Byrne y inician la saga del exilio, dicen ya, si tuvimos una historia recién con Darkseid, no ocupemos Darkseid, ocupemos Mongul. Y le dan un pequeño giro a la historia de Mongul. Y se tiran con esta historia bastante potente, pero donde además de toda esta historia que tenemos del personaje, de su lucha por liberarse, por liberar a la población de Mundo Guerra, ocurre que conocemos más del pasado, no solamente de Superman, sino que del planeta Krypton. Y aquí se nos devela una de las cosas que, para mi gusto, es de lo más interesante de la mitología de Superman, y a la vez una de las menos tocadas. Yo creo que porque es un poco ingrato, aunque al parecer, de lo que yo he leído, nunca han contradicho lo que aquí se dice. De hecho, han seguido la misma línea. ¿Qué cosa se dice aquí de Krypton? Lo que se dice aquí de Krypton, por este hombre que es el clérigo, o más bien por esta criatura, no sé si es hombre o mujer, es que Krypton fue condenado por sus pecados. Los pecados de Krypton fueron, entre otros, ser una raza xenófaga. Ellos eran xenófobos. Y como xenófobos que eran, siempre estuvieron en contra de cualquier intervención externa al planeta y a su cultura, lo que los mantuvo aislados de lo demás. Pero a la vez los condenó. Aquí se cuenta toda la historia del clérigo en Krypton, que es una historia de 2000 años antes de que naciera Superman. Se cuenta y se da una explicación de por qué no fueron capaces de irse del planeta los kryptonianos, que fue básicamente por estar condenados por una falla genética que al alejarse del núcleo del planeta los mataba. Y que esa falla genética deriva ni más ni menos que de este aparatito de aquí, que ustedes ya se los mostré en esta carátula, que es el erradicador, que además es un elemento que sigue vigente dentro de la continuidad y de la mitología de Superman, que a su vez este erradicador tenía la forma de la nave espacial que llevó a Superman a la Tierra y que era su incubadora. Lo tenía acá. Al parecer la forma de la incubadora de Superman no es coincidencia, sino que fue hecho adrede por Byrne para representar que desde cierta perspectiva lo que ambos buscaban era preservar la civilización kryptoniana. Ok chicos, datos duros de la saga. Según el consenso mayoritario, la saga comienza en este número, que corresponde al Superman número 28 de febrero de 1989, y termina en el Adventure of Superman 456 de julio de 1989, desarrollándolo entonces en el aproximado 6 meses, considerando que en esa época Superman se publicaban 2 títulos, Superman y Adventure of Superman, que me parece que ambos eran quincenales, por lo tanto tenías 4 números, 3 a 4 números mensuales, lo que da un total de 15 números sobre los cuales se desarrolla la historia. Como anécdota, les puedo contarte que esta portada es un homenaje hecho a esta portada de Jim Steranko. Como ven ahí, él firmó Steranko de Nick Furia, agente de Cherry.
Y aquí decía Stern y Gamil después de Steranko, lo decía aquí. Lamentablemente la edición 5, no sé por qué motivo, decidió borrar la firma que aparecía en este borde y dejar la portada limpia. Es algo que ocurría en esa época. Otro dato duro y que es una anécdota también es el siguiente. En la edición original 5, en la edición original de DC, este numerito de aquí era un anual. 5 decidió sacarlo en uno de sus especiales de verano. Como ustedes ven, este es un compilatorio que tiene varios números. Tiene 2 o 3 números, no sé, no recuerdo, la serie regular de Superman que yo coleccionaba. Y incluía este especial de verano número 4 y el especial de verano número 5. A todo esto, el especial de verano número 4 es ni más ni menos que una historia de Mike Mignola, que es de la continuidad de Superman de esa época, que era dibujada por Byrne. Me parece Silver Banshee, me parece que se llama, o Silver Banshee, no me acuerdo bien. Y también hay una pequeña intervención de Batman. Todo esto por dibujado por Mignola. Pero bueno, estábamos en la anécdota que le estaba contando. A propósito, sí, yo también creo que se parece a Planet Hulk. Este anual fue lanzado por 5 el año que editaron la saga del exilio, que si mal no recuerdo fue el 90, como anual propiamente tal, y 5 lo decide lanzar como este especial de verano. Pero yo no pude comprar este especial de verano hasta que salió esta compilación, y de hecho yo no sabía que el extra 4 y 5 correspondían a los especiales de verano 4 y 5, porque si no lo hubiera comprado mucho antes. Yo compré esto cuando 5 cierra, si mal no recuerdo, Ediciones 5 cerró el 96-95, y cuando cierra, supongo yo que liquidaron todo, y acá la librería a la que yo iba obtuvo prácticamente todos los tomos recopilatorios, tacos, en español dicen retabados, de las sagas de Superman, Batman y otros más, y fue como una locura de 3-4 meses en donde tenías todo, pero tenías que comprarlo ya porque se estaba agotando. Yo compro este por el tema de los números simplemente, y oh sorpresa, viene por fin este número. Por lo tanto yo pude completar esta historia, que para peor, en este número está toda la explicación de cómo Superman se transforma de ser un prisionero a ser uno de los guerreros más importantes. También tienes la historia del clérigo en Krypton, de cómo le avisan que hay un kryptoniano vivo, de la historia de la matriz incubadora de Superman. Todo eso en este especial de verano, que yo no pude leer hasta 3-4 años después de que compré los números regulares de Superman. Fue un tema para mí. Como les decía, convencionalmente se considera que la saga del exilio comienza en este número y termina en este, porque en este es cuando Superman, que corresponde al Adventure Superman 456 de julio del 89, en este número es cuando Superman decide volver a la Tierra. Y vuelve a la Tierra en este espectacular número que marca la entrada de George Pérez a Superman, con esta linda portada que es ni más ni menos que un homenaje a Superman número 1. Ojo, no confundir Superman número 1 con Action Comic número 1. El Action Comic número 1 es el primer cómics en donde aparece Superman. Action Comics era una recopilación de historias, o sea, no recopilación de historia, era una revista en donde se metían diferentes tipos de historias. Y en una de esas historias, que fue justamente la primera, aparece Superman. Como el personaje se vuelve tan popular, la editorial de esa época decide lanzar su propio título. Y ese es el Superman número 1, al cual homenajea George Pérez en este, su primer número para la serie. Y bueno, chicos, eso es todo lo que les puedo contar. Ojalá les haya gustado. Los dejo con esta portada, que es una de las que más me ha gustado en la historia. No olviden comentar, no olviden compartir. Muchas gracias. Nos estamos viendo.